Que, brother, yo el siguiente mes me iba a ahogar seguro. Un día, literal, se me cruzaron los cables, agarré y corrí a todos. Me quedé solito en la oficina. Dije, ¿sabes qué? Ya se me van todos. Yo puntualmente fui un caso de esos. O sea, donde ya se te bota la chaveta. Te subes arriba de una nube y la caída de la nube es un madrazo. Y es feo porque a veces dices, tenía y hacía yo y esto, y de repente, ¡pum! Y me manda un mensaje José Chepe, ¿no? Ya empezamos a platicar y ese es en el momento en el que yo me integro a JR. Hacerte la pregunta más sencilla y más complicada de alguna manera, que es el qué quieres, no solo en la industria, sino qué quieres en tu vida. Esto es Más que un podcast. Bienvenidos a un episodio más de Más que un podcast con Más que una asesora. Este es nuestro 5º episodio de nuestra 3ª temporada y pues seguimos el día de hoy con la temática de esta temporada, que es tener gente de casa. El día de hoy tenemos a Rodrigo Sánchez, mi Rods. Gracias por estar aquí. También este es uno de los invitados con los que hace más años trabajamos. Creo que somos igual de los primeros con los que estuvimos trabajando. Hemos visto pues lágrimas, risas, llantos, crecimiento, muchos cambios. Entonces, gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y por la confianza que tienes en nosotros. ¿Qué tal, Majito? Muchas gracias por la invitación y pues contento de apoyarte acá, venir acá. Digo, está todo muy pro tu producción, todo coqueto, la neta. Y pues un gusto de acompañarte acá y pues a platicar un ratito acerca de pues todo el viajecito que ha sido estos años acá en el tema inmobiliario. Justamente eso queremos que nos platiques, porque tu trayectoria ha sido como, pues yo sé que ya tienes varios años de experiencia, entonces platícanos primero un poquito de eso, cómo empezaste en la industria inmobiliaria, hace cuántos años te dedicas a esto, danos un poquito ahí de intro. Ok, pues yo empecé como tal a finales, literal, diciembre de 2018 a la fecha, ya son, si no estoy mal, 6 años, ponle prácticamente. Empecé como asesor en una inmobiliaria. Posteriormente tuve 2 inmobiliarias puntualmente que ya fueron mías con socios, que de cierta manera pues sí fracasaron y todo el tema. Ya después me uní puntualmente a la empresa de un amigo con la cual estuve bastante tiempo y pues yo ahorita actualmente ya estoy como agente libre, ¿no? Como tal, como asesor independiente. Y pues en el camino pues tanto he dirigido gente, reclutado equipos, contratado gente, despedido gente, pasado demandas, de todo un poquito en todo este rubro y precisamente pues sí es bastante el bagaje y pues no es que no sea para cualquiera, pero pues sí hay que tener cierto temple emocional para manejar todo lo que ocurre dentro del medio, ¿no? Sí, hay que ser persistente, sobre todo si ya sabes qué es lo que te gusta y a lo que te quieres dedicar, pues hay que ser persistente. Rods, platícanos un poquito de, o sea, yo conozco como que la historia, me tocó parte de ella, pero platícame un poquito cómo fue ese proceso de primero ser pues un asesor en una inmobiliaria y luego de salir y decir, yo voy a hacer, tuviste 2 inmobiliarias y ver ese proceso del arranque y luego pues llega el momento de decir, sabes que esto no está jalando, hay que dejar ir. ¿Cómo estuvo ese proceso? ¿Cómo, o sea, en retrospectiva, qué le dirías al Rods de ese momento? Ok. Pues, por ejemplo, cuando entré, no sé, por ejemplo, mucha gente inicia, no sé si sea por la misma razón, pero yo, por ejemplo, puntualmente cuando inicié en el tema inmobiliario, pues no fue como porque me apasiona el tema inmobiliario, no, literalmente, bueno, al menos yo puntualmente venía de estar de viaje, estuve de mochilazo 3 meses, me acabé todo el recurso que tuve ya hasta quedarme sin un peso y entré a trabajar a bienes raíces por eso, no fue por un tema de, oye, me gusta el rubro, no, o sea, había que comer y había que trabajar en algo, ¿no? Claro. Entonces entré a trabajar en una inmobiliaria, ya para eso un amigo que estaba ahí, que era José, él trabajaba ahí y pues entro a trabajar ahí como tal, entramos en un equipo. La verdad es que la rompimos en el primer mes, por ejemplo. Creo que estuve como mes y medio. O sea, no fue mucho el tiempo que estuve como agente de ventas dentro de una empresa. O sea, fue mes y medio. Y pues, gracias a Dios, me fue muy bien. O sea, haz de cuenta, recuerdo que para ese entonces había como una meta por equipos. Me acuerdo que tenían las gerencias como divididas por proyectos. Cada gerencia tenía que vender 26 terrenos. Y en el primer mes vendí 31. Fue como, brother, aquí, oye, esto jala, chambea. Sí. No por un tema del rubro, sino porque, oye, se había ganado bien. Y eso que para ese entonces no eran las comisiones de hoy en día. Claro. Y había ganado bien y dije, oye, pues de aquí soy, o sea, aquí me quedo. ¿Qué fue lo que hizo que el Rods novato la rompiera en ese momento? O sea, entras a un giro nuevo, no precisamente por gusto, era como más tema de necesidad, que la verdad hay mucha gente que así inicia en el rubro. Sí, de hecho, y no lo dice, o sea, la mayoría que llega por eso. Es válido, o sea, le ven el signo de pesos a la industria inmobiliaria, que sí es muy bueno, o sea, es muy amable para con todos, pero igual, pues es una friega. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el Rods novato la rompiera en ese momento?
Pues la necesidad de comer 3 veces al día fue la primera, la primera como tal. Y que aparte creo que, pues por ejemplo, mis papás son comerciantes. Entonces como que el tema de la escuela de ventas o el de ir por lo propio, nunca me fue algo, como que algo difícil. Por ejemplo, digo, entrenando asesores lo que mucho he visto es que la pena, el miedo del qué dirán, me voy a acercar a la gente. Y para mí eso no era nuevo, no era algo difícil. Entonces, pues fue como que sencillo en ese entonces. Aparte eran otros tiempos, nadie sabía nada de los terrenos. O sea, el mercado estaba... O sea, a mí me encantaría que el mercado estuviera como aquel entonces, con todo lo que se oye hoy en día. No, sería otro mundo. Pero era justo eso, o sea, que nunca hubo como un detenimiento a decir el que dirán o miedo a las ventas. No era un problema en ese momento para mí. Era más como que, ok, esto toca hacer, pues esto hay que hacer. Claro. Y sobre todo, si había que pagar renta y comida, pues no había una excusa para decir, no quiero llamar, no quiero mandar un mensaje. Era, brother, o mandas mensaje y llamas, o no comes mañana. O sea, claro. no había... Que luego hay muchos asesores que se quedan con eso. Les da pena. Ya hicieron todo el proceso de la venta y les da pena el, oye, ¿y si vas a pagar? ¿O cuándo pagas? Que yo siempre les digo de que no manches, ya lo trabajaste, ¿no lo quieres cobrar? Sí, no, totalmente. Yo creo que de hecho mi primera venta la realicé, o sea, recuerdo de hecho puntualmente dónde estaba cuando cerré la primera venta y te das cuenta que es sencillo. O sea, creo que cuando cayó la primera fue donde dije, oye, se puede. Es sencillo, no es algo difícil. Simplemente es como romperla. Normalmente la barrera que yo veía con la gente que empecé era eso, o sea, la pena de llamar. Y es como, pues es una llamada, no tiene... Y digo, como normalmente de chico era alguien... que pues era como muy, no sé, fiestero o argüendero o de estar con gente, pues no me fue difícil esa parte de tener que hablar con las personas y venderles algo. Y como era, pues yo tenía la concepción de que bienes raíces es como, es muy formal, pues te estoy vendiendo algo bien. No claro. Digo que para el día de hoy luego me di cuenta que esa inmobiliaria donde empecé, a mí me sorprende que al día de hoy sigue existiendo, pero... Tiene sus temas, vamos a decir. Sí, no, gruesos. Pero de cualquier manera, pues en ese entonces no tenía ni idea de todas las legislaciones que se tienen que cumplir y demás. Pero pues para mí el bien raíz era como que algo serio, pues, oye, pues es algo bien que te estoy vendiendo. Claro. Entonces, como que, cool, no hay problema. O sea, me siento respaldado. Aunque no lo estaba, me sentía respaldado. Sí, tenías la confianza de del producto que estabas vendiendo, de lo que estabas haciendo y de la industria en la que estabas entrando. Sí, y sobre todo que creía. Yo recuerdo que en aquel entonces era... un proyecto que estaba carretera Izamal y puntualmente a mí Izamal, pues de todos los lugares de Yucatán, Izamal como que tiene un valor sentimental en mi persona. Fue de los primeros lugares que creo que conocí en Yucatán y me gustaba mucho. Entonces, como estaba enamorado del lugar, era más sencillo vender el producto. Que claro. De hecho eso en general funciona casi para cualquier desarrollo. Te tiene que gustar y si te gusta es más sencillo venderlo, promocionarlo, hablar de él, compartirlo. Que eso igual le pasa a muchos asesores, ¿no? O sea, entran a inmobiliarias o a desarrolladoras confiando plenamente en la desarrolladora y ya que están ahí dicen, chispas, como que no todo está como debe estar o como que hay mañas que no están como que permitidas, pero así se hace. ¿Cómo te diste cuenta que no era por allá el camino? O sea, dijiste de que ya estuve, ya cumplí mes y medio, nos decías que estuviste ahí y toca lo siguiente. Pues, por ejemplo, en aquel entonces, digo, éramos un grupo, digo, el grupo que conoces. Estábamos los 4 metidos dentro de la misma empresa. Pero, por ejemplo, algo que sí tuvimos, que sí fue bastante vital, yo creo que fue bastante bueno dentro de lo malo de la empresa. El jefe que teníamos en aquel entonces, él antes, si no estoy mal, trabajaba en gobierno. Entonces sí tenía como una visión un poquito más de negocios, como más ambiciosa, más... O sea, siempre buscaba más. Y algo que nos inculcaba era el crear equipos. Al principio como que no la seguimos tanto porque éramos nosotros mismos el equipo. Claro. Pero eso fue como el factor. Vimos de que, oye, pues si yo estaba vendiendo y tenía 2, 3 personas más, pues multiplicaba el mismo resultado que yo estaba generando. Y simplemente dijimos, oye, si pues mejor no salimos. Total, aquí hay reglas que no nos gustan. Y aparte de eso, pues ya vimos que sí tenemos la capacidad. Yo creo que sí podemos hacer ranchito aparte. Y pues literal, de hecho empezamos a hacerlo en un cowork. O sea, en un coworking, el coworking del IEM, que está aquí muy cerca. Me acuerdo que pagábamos membresías. Por ejemplo, una membresía valía creo que 120 pesos. Ok. Y haz de cuenta, la normal 120 y la premium 150. Entonces, en el IEM lo que hicimos fue contratar a más gente y vimos que se podía, o sea, que era algo medianamente fácil, era coordinar personas, liderar personas, que al principio también había como resistencia de la gente que llegaba, sobre todo cuando era gente mayor que nosotros. Claro. Para ese entonces tenía creo que 24, 25 años. Entonces, que viniera un señor de 40, que ya tenía experiencia, bagaje y, oye, ¿qué me vas a enseñar? Sí, no, yo luego a mí me da pena cuando dices, chispas, la está regando y le tengo que decir que la está regando.
¿Cómo le dices? O sea, yo me puedo acercar y decirte, güey, no mames, la estás regando. Pero ¿cómo te acercas con alguien mayor y le dices, a mí eso me costaba... Uy, al principio me gustaba trabajo, ya como que fui puliendo mis habilidades para eso, pero sí siento que te da así como que penita, ¿no? Así de, ¿qué le voy a ir yo a decir a un señor que tiene la edad de mi papá? Sí, justamente. Creo que por un lado amable que la pudimos ir llevando y que pues ya puntualmente yo también era como haciéndolo como en camaradería, como de amigos. O sea, que no es te vengo a enseñar, sino mira, yo he hecho esto, funciona, ¿quieres que te funcione? Haz lo mismo que estoy haciendo. No hay como, o sea, no tienes que encontrar el hilo negro, sino que ya lo hice, simplemente sigue el mismo caminito que ya hice. Cuando tienen el resultado, ahí está lo padre, porque ya te siguen y ya no te cuestionan. Digo, claro. Es normal que al principio te cuestionen, pero ya con el tiempo te dejan de cuestionar porque ven que lo que les estás compartiendo, que tú ya hiciste, que ya funcionó, verdaderamente les funciona. Sí, y cuando empiezan a cobrar, una vez que empiezan a cobrar, te dejan de cuestionar. O sea, ya literal es, dime qué más hago. Sí. ¿Qué pasó después del IGEM? Ya, ahí, por ejemplo, estuvimos trabajando, formamos bastante, ahí tuvimos una de las primeras divisiones, me acuerdo, se salió puntualmente uno de los que éramos los 4, bueno, éramos 5 como tal, pero se sale uno de ellos, empieza como que la primera fricción ahí en el negocio, una de las lecciones que creo que sí me quedó muy clara en la industria, y no solo aquí, creo que en cualquier negocio, es la de, en algún momento me la dijeron, pero como que quería llevar la contraria, que es la de... No te hagas socio de tus amigos, hazte amigo de tus socios. Totalmente. Pero como buena persona joven rebelde, quieres llevar la contraria. No, pues yo voy a probar que sí se puede. Y pues no se... O sea, no es que no se pueda, sí se puede. Es complicadísimo. Pero es complicado. Sobre todo porque, por ejemplo, pues cuando es tu amigo, y sobre todo en el caso de nosotros, que puntualmente 2 de ellos eran de mis mejores amigos desde que yo estaba chico, o sea, desde que estaba en la secundaria, así. Hay momentos donde no confrontas cosas que a lo mejor con una persona que es tu socio independiente, que no es tu amigo, pues sí confrontarías o sí dirías, oye, esto no va. Pero como es tu amigo, no te atreves a confrontar ese tipo de cosas porque es mi amigo, bueno, claro. No pasa nada. Y viceversa, o sea, había cosas que yo en su momento hacía que no estaban bien y pues tampoco me decían nada porque pues soy su amigo, exactamente. Claro. Y esa línea es la que justo por eso existe como esa ley, ¿verdad? Que si tiene mucho de cierto, se puede, pero hay que pagar ciertos precios, ¿no? Sí, claro. Luego empiezan las fricciones de ¿por qué dejaste que el error avanzara tanto? Ay, porque, no sé, me daba pena decirte, lo te ibas a chiviar, no te iba a gustar, cualquier cosa. Yo creo que ley de oro con los socios amigos, porque nosotros somos 3. Mauricio ha sido mi amigo de toda la vida, desde que estábamos, creo que igual en secundaria. Y cuando empezamos a trabajar con Diego lo conocí después, pero cuando empezamos a trabajar juntos sí fue así como que, güey, nosotros somos muy, muy amigos. Y yo no quiero que nuestro negocio vaya a afectar la amistad y que la amistad vaya a afectar nuestro negocio. Entonces, cuando nos tenemos que decir cosas feas, yo sí me siento te voy a decir cosas que no te van a gustar. Lo siento al alma porque desde el principio dijimos, no puede ser que por falta de comunicación, por querer cuidar los sentimientos, se vayan a afectar la amistad o el negocio. Porque al final de cuentas, si nos estamos juntando es para hacer negocio. Sí. Entonces, sí creo que ley de oro es así de que decirlo como va. Y sí, siempre es así de, no te vayas a chiviar. Porque está cañón. O sea, al final es como que buscar el bien común y mantener la amistad. Y yo siempre se lo dije de que yo prefiero conservar la amistad que cualquier negocio. Porque, pues, al final de cuentas... Luego, socios puede haber miles, amigos no tantos. Entonces, sí, no, la verdad es que sí. Y es que, por ejemplo, muchas veces pues por justamente como querer cuidar la amistad era que no... Pero terminábamos lastimando el negocio. Y eso pues ya a largo plazo ya empieza a afectar el bolsillo, empieza a afectar a los asesores, a la empresa. Y también, al menos en mi caso, pues podría decirte que pues también fue el factor de la madurez. Digo, estábamos creciendo. Nadie te enseña a ser empresario, a llevar un equipo. O sea, porque cuando eres vendedor, por ejemplo, que estaba de ventas directo, pues está padre. ¿Qué controlo? Mis leads, mis clientes, mi cartera, listo. Está. Pero cuando ya hay asesores de por medio, cuando empieza a haber nómina, cuando empiezas a tener que pagar rentas y cosas así, ya entonces ya empieza a afectar porque ya no es lo mismo y es donde empiezan las primeras fricciones. No, y aparte ya tienes la responsabilidad no solo de lo tuyo, sino de otras personas que tú sabes que si tú no cuidas a esas personas, probablemente no tengan para la colegiatura, el almuerzo, la cena, la renta. Entonces ya como que igual el peso de la responsabilidad pesa más. Sí, eso es por ejemplo... después de que estuvimos en el IEM, que ahí teníamos una empresa que se llamaba Gira, era Gira Asesores Inmobiliarios y teníamos al equipo de ventas, ¿no?
no, a esa empresa como que le empieza a ir mal cuando entra la pandemia, justamente. Ok. No solo por el factor pandemia, sino también por el factor nosotros, que ya empezábamos a discutir mucho. Entonces yo me salgo y fundo junto con uno de ellos, que era como que el que era mi mejor amigo que traía yo desde antes. Hacemos otra empresa, ¿no? Que en su momento era AR la firma, ¿no? Era, brother, lo máximo. Ahí me tocó. Entonces, justamente, ahí empieza muy bien, empezamos a tener buenos números. En aquel entonces recuerdo que empezamos a trabajar con una desarrolladora. En específico no sé si con los nombres. Suéltalo. Bueno, en aquel entonces empezamos a trabajar mucho con Grupo GEA y todo el tema. Empezamos a trabajar puntualmente en pandemia. Yo recuerdo que, por ejemplo, GEA tenía sus oficinas, ¿no? Y en ese entonces no teníamos oficinas. Íbamos a trabajar al coworking de GEA, tenía como su área de ventas. Sí, sí. Y como era pandemia, no iban toda su nómina no iba a la oficina. Pero nosotros íbamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, o sea, y aparte era como juguete nuevo, era Claro. pues una mesa bonita, de clima, o sea, cafetería, baño, todo. Que eso parece que no influye, pero influye un es- montón. O sea, cuando llegas, tienes oficina nueva, dices, ay, qué bonito. Sí, Hasta es- te motiva como estar más tiempo ahí, te gusta estrenarlo y sí motiva, sí motiva. Sí, no, totalmente. Y luego, por ejemplo, GEA tenía sus vendedores, pero sus vendedores iban nada más como turnos de horas. Sí. Iban turnos de, no sé, Cubrían 2, 3 guardias. horas, cubrían guardia, exacto. Y pues no hacían nada. Bueno, no sé si hacían algo, pero los veía sentados y ya, ¿no? Pero pues Alex y yo en aquel momento estábamos pues haciendo videos, buscando a gente, llamando. Y luego empezamos preguntamos, oye, ¿puedo traer asesores? Y pues ya fue como de, brother, por supuesto. Los que quieras, los sí, que claro. quieras. Y empezamos a reclutar. Entonces le empiezan a meter más presión a sus vendedores porque era como que creo que ellos tenían nómina y aparte pues uniforme, equipo que les daban y era como, oye, a ti te pago, te doy esto. Y nada más vienes 3 horas. Estos brothers no les doy nada. Ni vienen de... Y aquí están. Nosotros cerrábamos la oficina. O sea, la verdad es que ellos nos dieron muchísima confianza en aquel entonces. O sea, literalmente cerrábamos la oficina. Y no era nuestra oficina. Pero también pagamos con esa confianza, pues, con trabajo y cuidando siempre el lugar, ¿no? Pero... Y ellos son los que nos dan como en aquel momento, literal, nos patrocinaron en aquel momento para iniciar la oficina y empezamos la oficina. ¿Por qué? Porque ya también hacíamos mucho ruido. Tenemos una manera de trabajar que has visto que es bastante ruidosa, Sí, sí. escandalosa, pero tiene una razón de ser. O sea, funciona crees? para algo. ¿Qué crees que era la diferencia entre... Yo lo tengo muy claro en mi mente, pero quiero que me digas. ¿Cuál crees que era la diferencia, por ejemplo, de los asesores de planta que tenían su uniforme, cubrían su guardia, les daban su leads, terminaban de trabajar y decían yo ya me voy? Y de Alex y Rods que estaban de 9 a 9 y no tenían ni uniforme, ni sueldo, ni nada y estaban llevando gente, cerrando ventas. ¿Cuál crees que era como que la diferencia entre ambos? O sea, ¿por qué unos estaban cumpliendo y otros estaban excediendo las expectativas? Pues creo que tiene que ver con el hambre, o sea, lo que quieres hacer, o sea, lo que ya no tanto como vendedor, sino como persona, lo que quieres lograr y lo que te gustaría tener, en qué lugar te gustaría estar. Es que pasa mucho, sobre todo yo he visto últimamente en la industria que el asesor siempre ha sido comisionista. El gerente siempre ha sido comisionista. Y tú como asesor sabes, si no cobro, no como. Entonces, yo siento que se ha vuelto como una mala práctica en la industria de, por ejemplo, te ofrezco un sueldo base y te doy leads y aparte comisiones y la gente es muy conformista. O sea, yo siento que lo peor que podemos hacer como desarrolladores inmobiliarios es ofrecerle a un asesor un sueldo base, sobre todo si no tiene esa hambre de ganar, porque se va a conformar con lo que le des. Sí, lo que pasa es que te digo, no creo que sea tanto, o sea, como puntualmente de vendedores, sino de personas, pues, porque digo, hay quien trabaja por un sueldo y está bien, o sea, es viable. Y alguna vez creo que mi papá me decía que, pues, tiene algo que ver, o sea, si no hubiera barrenderos, ¿quién va a limpiar las calles? Claro. No menospreciando el trabajo de barrendero, pero pues, digo, a mí no me gustaría hacerlo, pero alguien tiene que hacer esa chamba. Claro. Entonces también como que esa es como parte de su función en el mundo, si quieres verlo como que así, ¿no? Pero es el hambre de qué quieres. O sea, no quería como que lo normal. Y luego cuando empiezas a tocar las mieles, Totalmente. brother, dices, quiero más de esto. O sea, quiero más de esto. Si nunca había sido a un restaurante caro, fancy y pagar la cuenta sin ver, pedir en el menú sin ver lo que valen los platillos. Sí. Empiezas a querer más de eso y te empiezas a engolosinar. Entonces quieres más y buscas, oye, pues si ya con 2 vendedores genero tanto, ¿cuánto generaría con 4? ¿Cuánto con 5? Y luego veías las oficinas de GEA y era como un tema de, oye, pues yo quisiera... Una oficina o sea, yo así quiero para ser mí. así, o sea, yo quisiera que esta fuera mía. Y en aquel entonces me acuerdo que la oficina parecía nuestra, estaba padre porque hasta con las recepcionistas ya era como, oye, apártame el vehículo, oye, tal cosa, y aparte es ganarte a la gente. Me acuerdo Sí. que les llevábamos desayuno, café en las mañanas, y claro que las recepcionistas
ponían más atención a nuestras citas que a las de los vendedores de casa. Claro. Porque, oye, este brother me trae café, me trae desayuno, me trata bien, me saluda y aparte nos llevábamos con ellas. Esa parte, la de hacer equipo y de hacer gente, más que nada, creo que es lo que suma. Y pues la ambición que tengas cuenta muchísimo Sí. en este rubro, sobre todo en un rubro comisionista. El hambre que tengas y la ambición que tengas cuenta, o sea, es el 90% de la fórmula. Que igual hemos visto lo contrario. Cuando pruebas las mieles, como decías, y ya ves que, por ejemplo, de comisionista te va mejor. A mí me ha pasado que me ofrecen un sueldo base y yo le digo, no, gracias, yo no quiero ser empleada de nadie. Yo prefiero que mis resultados hablen y prefiero cobrar comisión. Pero también me ha pasado ver historias, también a ti, estoy 100% segura, de cuando ya empiezan a ver que la industria realmente es muy buena para todos, que puedes generar muy buenos ingresos y la ambición se sale de control. Eso es lo peor que puede pasar, no solo en esta industria, en varias, pero esa persona que veías tan líder, motivada, ya pierde sentido. O sea, yo he visto de verdad historias así que dices, ¿cómo pasó de irle tan bien a irle tan mal? Y no mal monetariamente, sino como mal como persona, ¿no? Y te das cuenta que la ambición lo rompió todo. O sea, sí es sano ser ambicioso, pero sí hay que cuidar hasta qué punto. Sí, es que es como la otra cara de la moneda. O sea, el que con sueldo se duerme y el que cuando empieza a ver que gana más, que ya no es ambicioso, sino ya es avaricioso. Y digo, yo puntualmente fui un caso de esos. O sea, donde ya se te bota la chaveta. O sea, sí. ya de repente pierdes, o sea, al menos puntualmente. Y pierdes las prioridades. O sea, yo me tocó ver, por ejemplo, en primeras comisiones y se compran un Mercedes. Ah, sí. Güey, ¿por qué no lo invertiste en equipo para la inmobiliaria? ¿Por qué no lo invertiste en meramente en inversión? O sea, ¿por qué fuiste y te lo gastaste y sí, se deschaveta? No, sí, es lo mismo. Por ejemplo, al menos yo puntualmente que llegué a manejar... Creo que llegar a manejar más gente en volumen de personas estando dentro de JR, que aparte yo tenía un equipo un poco más pequeño. Lo que buscaba era tenerlos más selectos, mejor entrenados. Pero calidad antes de cantidad. Exacto. Ambos funcionan. O sea, realmente sí, ambos claro. funcionan, pero también es el estrés que implica tener más gente, porque más gente es más nómina, más espacio, más luz, más café, más de todo. Y menos gente implica menos gastos de esos, pero cuando las ventas están bajas tienes menos equipo que te respalde, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el que pierdas el piso tiene que ver con eso. Al menos en mi caso, puntualmente, de repente, pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Tienes una persona de 40 años, 35, gente profesionista que incluso hasta de alguna manera está más preparada que uno mismo y te empiezan a ver para arriba y aparte estás ganando dinero y eres el jefe y te ven... Te lo compras, te la compras. Te subes arriba de una nube y la caída de la nube es un madrazo. Y es feo porque a veces dices, puta, tenía y hacía yo y esto y de repente, ¡pum! ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa cuando la nube se desfonda y te vas? No, es terrible. O sea, es terrible en el tema emocional. Por eso siento que mucho tiene que ver con el tema emocional. No solo la carrera de bienes raíces, sino cualquier industria, ¿no? Pero es más que nada eso, el control emocional que tengas sobre ti y la madurez. Yo siempre... Me acuerdo que en algún momento cuando Justin Bieber se hizo famoso, ajá, tenía como 15 años y lo grabaron de que, no sé, en una privada de Beverly Hills muy exclusiva, andaba en un Lamborghini haciendo carreras con su amigo que también era artista y como que lo criticaban mucho, pero es como, brother, ¿qué esperabas que hiciera un chamaco de 15 años con millones de dólares en la bolsa? Sí. O sea, no es nada que yo no haría tampoco. Entonces, claro, básicamente eso pasa y de ahí nada más es recuperarte y darte cuenta que pues vuelves a coger humildad de donde empezaste, de que es también cuidar a las personas que tienes, las personas que están a tu cargo, la gente que te apoyó cuando literalmente no había nada y creyó en ti y volver a darle la vuelta al asunto. Y de hecho creo que es algo bueno, es algo que funciona. Digo, no hay nada malo ni bueno, pero si lo agarras como una experiencia positiva, pues te da esa humildad. Todo te va a sumar. Exacto, para que cuando vuelva a suceder ya sepas cómo manejarlo. Ya no peques de la misma vanidad, que es mucha vanidad lo que se experimenta en ese momento. Y que en esta industria pasa mucho, porque como se puede llegar, así como puedes ganar 0, puedes ganar miles, pasa mucho. ¿Cómo es ese proceso emocional de, por ejemplo, abres la primera inmobiliaria y dices, por aquí no es el camino, vamos a cerrarla? Yo creo que esa decisión de decir, esto ya no da para más, debe ser sumamente difícil y más difícil luego al día siguiente despertarte y decir, ya lo cerré, ya lo terminé, voy a seguir. Pues, por ejemplo, cuando cerramos, bueno, cuando me salgo puntualmente de la primera,
pues dejo esa primera empresa ahí siendo, pues si quieres verlo, medianamente responsable, porque pues no me preocupé ni en pensar por los asesores que se quedaron ahí, por los socios que dejé ahí. Pues la verdad no lo pensé en mí y dije, ¿sabes qué? Porque también sentía que se estaba hundiendo ese barco por temas emocionales. Claro. Entonces, pues decido empezar la otra. Y como ya había iniciado la otra, realmente no pensé en la anterior. Más allá de bueno y malo, pues ves las consecuencias de lo que eso implica. Resentimiento con con tus socios anteriores. Resentimiento durísimo. Sí, porque no jaló. Sí, no, durísimo. Y aparte por la manera a veces también de irse, que claro. lo entiendo, o sea, se entiende. Digo, ya al día de hoy lo entiendo todavía más. Pero y luego, por ejemplo, algo que nosotros hacíamos en la empresa mucho era... Nos relacionábamos de más con los asesores en un tema personal, que tiene un punto bueno, porque, por ejemplo, había gente que a lo mejor pues llegaba triste o que sentía que no podía o venía de un trabajo donde no estaba bien y les das ese subidón emocional de sentirse mejores, de empezar a ganar dinero y se afianzan mucho contigo. Sí, son agradecidos. Sí, y luego nosotros que practicábamos mucho el coaching, ahí nos involucramos emocionalmente de más y la gente con nosotros. Entonces, literal, cuando nos separamos, muchos asesores fue que a mí me sorprendía, pero pues sí, es muy importante. Era como si sus papás se estuvieran separando. Sí, claro. Gente llorando, que tú dices, oye, pues es un trabajo, pero sí. no, gente llorando realmente sintiéndose mal porque te estás yendo. Entonces empiezo la segunda empieza a ir muy bien, empieza a caminar, los productos que teníamos en aquel momento rompían un poquito con lo que traíamos y impresionante. Aparte le metimos mucho al tema digital cuando no había tanto y todavía más. Yo recuerdo todavía tener Zooms hicimos luego equipos digitales y en algún punto tuvimos 150 personas en la mañana, 150 personas en la tarde. Y pues eso es impresionante, o sea, claro. Porque, no los 150 vendían, de ahí vas filtrando. Sí. Pero pues está padre tener tanta gente apoyando, siguiendo tu movimiento y demás. Y esa empresa creció bastante bien. En algún punto tal vez un error que tuve fue meter un socio que, eso sí, de ley, cuando no solo en negocio, yo creo que hasta en la vida, pero hay decisiones que las sientes en el estómago, que a lo mejor totalmente. No las puedes razonar totalmente, pero el estómago te las dice. Y yo recuerdo en aquel momento cuando metimos a ese socio que mi estómago me decía que no. Pero pues mi socio me decía, oye, no, pues yo creo que sí, él puede aportar. Y yo sabía que podía aportar. Es una persona muy cabrona, la verdad. Pero algo te decía que no. Pero algo así en la panza, en las tripas, me decía que no. Yo todavía recuerdo una plática, estábamos en San Bravo, comiendo los tres. Y nos tira como el gancho de, oye, pues yo quiero ser socio. Pero algo no me dejaba dormir. Esa cosa que no te deja tranquilo. Pues, sí, que la gente no le hace caso a sus instintos. Y de verdad, cuando seguramente te dejaste ir y luego dijiste, definitivamente no era por allá. Porque no le hacemos caso a nuestros instintos. Pero de verdad, yo las veces que he dicho, esto no se siente bien y digo, no... Cuando veo el desenlace, digo, ay, qué bueno que le hice caso a mi sentir, porque... Y es muy difícil expresarlo. O sea, yo luego les digo de que no te sé decir qué. Es en eso que de no sé cómo. Pero que dices, se siente. Sí, y no. Sí. Y por ahí empezó como lo que empezó a ir mal en la empresa. Digo, no solo por eso, porque realmente tampoco fue solo por eso. Con él también vinieron muchas cosas buenas. Pero ahí empezó la fricción otra vez. Y pues básicamente repetí, al menos yo en mi caso repetí un poquito un error del pasado, pero en una nueva empresa O sea, era el mismo error medianamente, tal vez con ciertos matices diferentes, solamente un escenario distinto. Y es justo ahí donde, pues cuando no aprendes una lección, la vida te la va a volver a mandar para ver si ya la aprendiste. Y entonces pasa de ahí, me acuerdo que me quedo yo solito con la oficina, se van ciertos administrativos, ciertos asesores, pero empecé a reclutar nuevos otra vez y me acuerdo que ahí empecé a trabajar muy bien, pam. Y ahí otra vez volví a cometer el mismo error se queda una persona que aprecio mucho al día de hoy, o sea, en aquel entonces se queda conmigo Ángel. Y dice, no, pues yo me quiero sumar. Le digo, ¿estás seguro? Le digo, mira, hay que pagar renta, hay que pagar esto. Tocó. Y de hecho vienen gastos ahorita. Claro. Que ahorita me los voy a fletar. No, que si estás seguro, o sea, no es... O sea, una cosa es estar de asesor. O sea, porque cuando ya tienes la oficina ya... A veces los asesores yo he escuchado mucho como el tema de... No, pero si vendieron tanto, sí, pero brother, estas ventas entraron de esta manera. Claro. Y sí entró esta marmaja, sí, pero de esta marmaja hay que cortar para esto, hay que cortar para esto, hay que cortar luz, para agua, esto. renta, papelería, todo. Administración, recepcionista, café, papel de baño, limpieza. Sí, como que no ven ven lo que entra, pero no ven en lo que realmente se va. Sí, el panorama completo. De hecho, muchísimas veces el asesor termina ganando más que tú como dueño de la empresa,
que a lo mejor pues tienes un poco más de tiempo, tienes mayores decisiones y pues estás apuntando a otra cosa. Al menos en ese momento, pues, oye, tal vez tengo asesores que están ganando muchísimo, pero pues es que mi visión no es esa. Yo estoy apuntando a crecer esto, a lo mejor multiplicarme en otros estados y demás. En algún momento llegué a tener asesores que pues superaron por completo lo que era la empresa. Llegué a tener, de hecho, pues en la oficina a uno de los que es como referentes así grandes del tema inmobiliario aquí en el estado. Y yo lo que siempre decía, pues es que básicamente lo que hizo Jerry fue que rompió la maceta que era Rodrigo, que era R en ese momento, pues se volvió lo que es hoy en día. Claro. Que está muy cabrón y está muy bien. Pero creo que eso pasa porque también yo como persona o como líder dejé de crecer. Y cuando te dejas de crecer, ahí empiezan a venir cosas. Porque es cuando te empiezas a comprar las chaquetas mentales de que yo puedo más que los demás solo porque soy yo. Y no. Sí, o porque mi equipo le está rompiendo, yo soy el mero y no necesariamente. Y dejas de desvalorar, o sea, desvaloras un poquito como que el trabajo de ellos como individuos. Sí, totalmente. ¿Cómo era esa organización interna entre ustedes después de que, o sea, cuando eran 4 socios? O sea, ¿cómo era lidiar con 4 socios? Al principio era divertido, todo se organizaba, cada quien se ocupaba medianamente de hacer un papel, como que tú lo administrativo, yo marketing, tú las ventas, exactamente. Los números. Por ejemplo, tuve los 4 socios cuando estábamos en gira. Luego de que cierro AR, cuando ya me cae la debacle y todo, me acuerdo que llega un día en que igual tienes que tener mucho temple emocional para dirigir gente y sobre todo la gente a ti. Y ya después de ti, pues siguen las personas. Un día, literal, se me cruzaron los cables, agarré y corrí a todos. Me quedé solito en la oficina. Dije, ¿sabes qué? Ya se me van todos, ta. Luego eso también conlleva problemas porque correr no es nada más correr, porque sí, eso también se aprende a la mala si no quieres aprenderlo bajo manual. Y ya estaba yo en la oficina, venía todo un mes de renta, tenía yo guardado dinero para pagar lo suficiente, pero pues ya tenía que decirle a la dueña, oye, me voy a salir de la oficina y pues shalala, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues literal, yo estaba en la oficina, me acuerdo, solito, en mi privado, sentado, escribiendo en la libreta, pensando que, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver, ahora, ¿a quién voy a reclutar? ¿Para dónde jalo? Y me manda un mensaje, José Chepe, ¿no? Oye, ¿qué haces? Le digo, no, pues aquí estoy en la oficina, cáele. Y acá me dice, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no hay nadie? Le digo, no, hace rato corría todo. ¿Qué pedo? ¿Pero por qué? La madre. Ya empezamos a platicar y ese es en el momento en el que yo me integro a JR. Al principio él como que me dijo, bueno, vamos a darle aquí en tu oficina. Pero pues ya básicamente lo que estaba pasando es que fui absorbido. Claro. Cosa que también por el momento en el que yo estaba, pues tampoco me puse a pelear. Pues Chepe era un amigo mío desde que estábamos, punta súper chiquitos en la secundaria. Que lo fue como apoyo mutuo en ese momento. Sí, completamente. Yo siempre le agradecí esa parte porque fue un salvavidas en el momento en el que, brother, yo el siguiente mes me iba a ahogar seguro. Seguro. Y y ya empezamos. Y ahí básicamente él me suma como socio. Él ya tenía de socio en la oficina, pues a Irving. En aquel entonces volvimos a ser 4 socios, que era Chepe, Pedrero, Irving y yo. Pero lo que haces es básicamente, cuando hay muchos, es como tomas un rol. Algo que Chepe siempre ha hecho bien es el manejo de la gente. Si tú ves en cualquiera tanto en gira como en JR, la cabeza siempre fue Chepe. Porque tiene mucho ese don de administrar la calidad humana. Sí, tiene mucho eso. Eso es algo que te puedo decir que tiene un don de gente que ya con el tiempo la pules con habilidades y ya de manera profesional, pero siempre ha tenido esa parte. Entonces era el que manejaba como ese tema y a partir de ahí ya podíamos ir tomando roles. Irving es un poquito más, pues como te puedo decir como que organizado en aquel entonces, ¿no? Y pues yo sí me enfocaba más al tema de marketing, a ideas. Algo que siempre se me dio fue como que, bueno, algo no está como que la forma completa de cómo se hace esto, pero ahorita lo hacemos. Y en el camino lo iba armando. Eso es algo que la verdad siempre se me dio muy bien. Y lo fuimos haciendo así. Pedro se encargaba mucho de la gerencia, con el equipo de ventas y demás. Y ese era el tipo de roles que íbamos teniendo. Se complementaban entre los 4. Sí, la verdad es que sí. Ya el problema es cuando alguna de esas patas empieza a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Y sobre todo porque pues buscábamos repartir lo más igualitariamente posible. Claro. Y ahí es donde te digo que el tema de ser amigos empieza a chocar. Y es donde empiezan las fricciones y todo ese tipo de cuestiones. Pero lo ideal es que tomes un rol y ejecutes tu rol, pero que también le exijas al otro que haga el rol que se supone que debe de hacer, porque cuando no lo hace empieza la fricción. Y a lo mejor lo puedes tapar un rato, pero de repente, habiendo 4, ponle que no está haciendo su chamba y la cubre. Pero de repente estos 2 ya les empieza a molestar que no esté haciendo nada. Y empieza por ahí la fricción. Totalmente. Sí, ¿Cómo nos dices mucho de reclutabas equipos? Pasó por ti muchísima gente, tuviste bastantes asesores. Yo me acuerdo que JR llegó a tener muchísimos asesores entre digitales, presenciales.
había muchísima gente. Yo me acuerdo de llegar a la oficina y que hubiera una Sí, pero es cantidad una de gente preparatoria eso. impresionante todo el día a la hora que fueras. ¿Cómo era ese proceso de Rots para reclutar? ¿Qué era lo que tú buscabas en esas personas que decías, este va a ser mi calidad y no mi cantidad? Pues, por ejemplo, al principio cuando recién la primera gente que íbamos a reclutar y que yo principalmente llegué a reclutar, era sencillo, era, oye, brother, respiras, vente. No había más. Ya con el tiempo vas haciendo filtros. Por ejemplo, en las entrevistas, por ejemplo, lo que yo puntualmente siempre iba, o sea, que lograba calar, pero igual por el tiempo en ventas, porque es como ya he vendido, ya he dirigido, ya sé cómo se debe ver un vendedor. Nunca me fijé en el currículum. Siempre pedíamos el currículum porque es algo de cajón. Currículum, INE, comprobante de domicilio, etcétera. Pero la verdad es que eso no es importante. En la plática con la persona, por ejemplo, si el individuo venía de otra inmobiliaria, A, B, C, D, la que fuese, o venía de varias, yo siempre les hacía como una pregunta que era el tema de, oye, ¿por qué te saliste de allá? Totalmente. Si yo en su speech escuchaba mucha victimez, ya era un foco rojo. Por ejemplo, que me dijera, no, pues yo trabajaba con inmobiliaria tal, pero es que allá el jefe era malo, no me daba leads, y siempre había esto, había mucha queja, ya ese era un foco rojo, porque no había una postura de responsabilidad de decir, la verdad no me gustó, yo quería otro estilo, yo buscaba otros productos, o sea, como que te apropies de que la decisión fue mía. O me daban demasiados leads, no me daba abasto, entonces luego se perdían, o sea, serse responsable. Exactamente, si lo escuchabas muy víctima, ahí hay un foco rojo porque justamente todo es hacia afuera y para un vendedor requieres una persona responsable. No sé, otra pregunta era, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu venta más difícil o el mes que mejor te ha ido? ¿El cliente o la propiedad de la que más has ganado? Esa era una pregunta de trampa, por ejemplo, porque era para... Normalmente decía, no, pues alguien te decía, no, pues mi mejor venta fue una venta de, no sé, de 5 millones, de 6 millones, de 3 millones, la cantidad que fuese, ¿no? No importaba la cantidad en sí, eso era como que humo. Sí. Pero yo les preguntaba después, oye, platícame de esa venta. Porque normalmente las ventas tienen historia. Sí, sí, sí. Entonces, si alguien me decía, no, pues el cliente llegó, le interesó este terreno, yo se lo mostré, lo apartó y lo compró. No fuiste tú. Me estás echando mentira. No, déjate eso, me estás echando mentira. O sea, en la entrevista me estás echando mentira. Entonces, porque una venta tiene historia y lo sabemos, es como, no sé, él te dice, no, pues era un cliente que, no sé, y hay historias de todo estilo, no, pues era una señora que quería comprar, pero no quería que su esposo supiera, entonces me dijo que no quería salir de su cuenta, que si lo podíamos poner a nombre de su hija. Una venta siempre tiene historia, entonces ahí filtraba yo y cómo resolvió esa... pues la dinámica de la venta, cómo lo resolvió, cómo ayudó a la cliente y a partir de ahí ya yo puedo decir, bueno, es una persona que es responsable, es entrona. Siempre busqué, por ejemplo, personas que hubiesen trabajado en algún tipo de multinivel, que son de las mejores escuelas de ventas y no importaba que vendiera Avon, Royal Prestige. Royal Prestige, lo que quieras. Sí. Porque son gente que ya se acostumbra al rechazo, que sabe lo que es y ya nada más es decirle, mira, pues si vendiendo ese producto para que tú ganaras 50,000 pesos, requerías vender 70 y tenías que ser membresía Gold Plus Premier, no sé qué, pues aquí con 2 ventas vas a hacer lo mismo. ¿No te gustaría que haciendo la misma chamba puedas ganar todavía mucho más? Claro. Y si yo veía que en sus ojos les brillaba, que era como, o sea, veían la posibilidad, ahí te das cuenta que esta persona es viable. Y no importaba si tenía maestría o no, si tenía escuela, si tenía el otro, pero se sienten las ganas y la responsabilidad de una persona que quiere crecer, se siente, se ve luego. Así como se ve el que no. Claro. O sea, ese es como el filtro. La verdad es que el CV, ese tipo de cosas nunca... No es relevante. trámite porque hay que cumplirlo, pero Exacto. siento que aparte un currículum no es tan... O sea, yo le puedo poner que fui a Harvard y... Sí, no, y rara vez RH se va a encargar de ver. O sea, gracias. Pero yo siento que, por ejemplo, yo cuando me entrevisto con una persona, de lo primero que voy... Ahí me voy a balconear. De lo primero que voy a observar es su comunicación. También. Si tiene buena comunicación, si es fluido, si sus ideas, su lengua, su mente están bien conectados y así, como que te inspira más confianza una persona con una comunicación muy fluida, muy tranquila, que no está tartamudeando cada rato, que se agarra la cara, se agarra las manos. O sea, yo siento que eso es así como que un talento que vas desarrollando como cuando tratas con muchas personas. Sí, totalmente. A mí me gustaba, por ejemplo, que tuvieran algún tipo de emprendimiento. Sí. O sea, que ellos individualmente del trabajo que fuesen a hacer en la oficina tuviesen algún tipo de emprendimiento porque me indicaba una persona que buscaba más, que te digo, que tenía hambre de más. Y también tal vez que
Pues algo que fui calando con el tiempo, los mejores asesores son gente que vive en Yucatán, pero no es de Yucatán. Porque tienen un punto de vista del estado diferente. Claro. El yucateco, no es que sea malo, también hay muy buenos asesores yucatecos, nada que ver. Pero, no sé, para el yucateco no es nuevo la playa a 20 minutos, no es nuevo la seguridad, no es nuevo... O sea, el yucateco me dice... Lo da por hecho. Sí, exacto. O sea, me dice que es inseguro el centro. Y, brother, es más sencillo que yo te asalte a que alguien me asalte a mí en el centro. Entonces, ese tipo de cosas, los de fuera tienen una perspectiva diferente. O sea, todo es wow. Y con esa misma perspectiva van a vender. Y su mercado es de fuera, que es el que mejor Rods compra. es tabasqueño. Entonces, por ejemplo, si obviamente comparas el centro de Villahermosa con el centro de Mérida... Ay, o sea, obviamente sí como que te abre otro panorama. Sí, totalmente. Rods, luego de que estuvimos en el E-Day, estuvimos en el IGEM. En el IGEM, sí. Tuvimos las 2 inmobiliarias, nos sumamos a JR. Estuviste en JR un muy, muy, muy buen rato. Luego decidiste que te ibas a independizar. ¿Cómo es ese proceso de ser parte de una inmobiliaria, tener equipo, tener gente y decir, me toca ver por mí, quiero ser un asesor independiente? Porque la gente, y pasa mucho en esta industria, que los asesores piensan que es más sencillo ser un asesor independiente porque no le tienes que rendir cuentas a nadie, no le tienes que pasar resultados, no tienes la junta semanal. Entonces, como que creen que es más fácil ser asesor independiente que ser parte de una estructura, pues hasta cierto punto, pues controlada, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti de decir, voy a volverme asesor independiente y necesito tener resultados porque si no, pues no se come? Pues... fue más que nada una decisión personal. Yo quería ya hacer cosas ya otra vez por mi cuenta y volver a tomar mi liderazgo personal. Pero justamente esas ventajas, o bueno, esas ventajas de ser asesor independiente son las desventajas de ser asesor independiente, porque ahora ya no hay horario de entrada, ya no hay horario de salida, ya no hay una junta que presentar a fin de mes. Entonces tú tienes que hacer tu propia junta personal, literalmente personal, solita, de cuántas ventas llevo, cuántas he cerrado, qué prospectos traigo, qué productos voy a anexar, porque no puedes vender todo al mismo tiempo. Tienes que escoger. Antes, pues la inmobiliaria te pone, o decides en la inmobiliaria qué producto se va a vender. Claro. Pero cuando no, ahora es qué producto voy a vender si hay muchos. Y eres solo uno, tienes que tener la capacidad para totalmente atender con calidad. Sí, al menos digo, en mi caso, por ejemplo, como pues mi cargo siempre fue directivo o dueño, entonces yo sabía tomar esas decisiones, nunca he tenido problema por, voy a agarrar este producto, sé que este jale, este está moviéndose ahorita, este está en tendencia, etcétera. Pero cuando no es así, ese es el problema en el que caen, porque como antes decidía por ti, ahora te toca decidir. Antes es como, no sé, como yo estudié marketing, ¿no? Entonces, antes en la industria del marketing, pues tú ibas a la tienda y tenías 2 opciones de pan. Tal vez pan Bimbo y pan Wonder. Digo que ambos son lo mismo, pero por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Pero ahora que vas, ya hay 10, 15 opciones. Y el elegir una implica rechazar al resto. Sí. Y si tú no tienes la capacidad de decidir, ahí empieza el problema. Los horarios, porque es como, oye, pues sí, ya no tengo que llegar a la oficina, pero pues, brother, te estás levantando a la 1 de la tarde y la chamba empieza a las 9. Sí. Entonces, tienes que moverte con el mundo. Y ese tiempo, pues, lo que implica, al menos para mí, como me gusta mucho el tema de la creación de contenido y eso ayuda. Que también, pues, es también talacha. Como lo de ahorita, literal, es sentarte, agendar, las cámaras. A mucha gente le da miedo a la cámara. A mí, pues, me acostumbré, porque no es algo que aprendes de la noche a la mañana. O sea, vas aprendiendo. Yo recuerdo a lo mejor mi primer video estaba todo chueco, el pizarrón, el audio se escucha terrible. Lo tengo guardado porque cuando daba capacitaciones... Suenas así como robot diciendo, repitiendo lo que pensaste que ibas a decir. Sí, totalmente. Aparte, un clip de 1 minuto... tardas 2 horas en grabar 1 minuto y luego se suma la edición, peor tantito, ¿no? Pero es mucha autodisciplina y que te guste. Cuando te gusta es más sencillo. Totalmente. Al menos a mí personalmente me gusta. Entonces busco un producto que me agrade y del que quiera yo hablar. Y también busco algo que esté en tendencia porque hay que ser inteligente. Tal vez me gusta un producto, pero este no se está vendiendo ahorita, está atorado. O es un producto que ya hay muchos vendedores sobre el mismo. Vas buscando, pero tiene que ver contigo. Y así como yo elegía los desarrollos para vender en la oficina, pues simplemente empecé a hacer lo mismo, pero puntualmente para mí. Y la verdad es que, te digo, sí está padre, pero a veces sí se extraña
o al menos puntualmente a veces sí extraño. El contacto humano. El contacto humano sí. con los asesores, pero de repente ya nada más es como cerrar los ojos y acordar también de las cosas que no son tan gratificantes y bueno, regresas al por qué precisamente te fuiste. ¿Cómo me fui empezaste a adaptar los procesos, obviamente, que tenían en la inmobiliaria, que eran para, pues, equipos de varias personas, para ti? O sea, ¿cómo empezaste a decir, ok, la chamba va a empezar, como decías, a las 9 de la mañana y vamos a hacer, no lo sé, vamos, en vez de los 10 proyectos que sé que podría manejar, me voy a enfocar en 5 y de esos 5, pues cada uno tiene un nicho diferente, entonces voy a empezar con mis, no lo sé, con mis campañas para que me traigan leads, voy a empezar tratando con 5 llamadas por proyecto. ¿Cómo fuiste haciendo ese estira y encoge entre ver lo que funcionaba para equipos a lo que le funciona a Rots como asesor independiente? Por ejemplo, lo primero en casa primero yo me quise sentar en la casa normal, en mi sala con mi compu, pero no lograba yo. Te distraes un chorro. Sí, me empiezo a distraer. Entonces, ¿qué dije? Agarré y seccioné un espacio de la casa y esta va a ser la oficina en la casa. Y la volví oficina, puse la mesa, puse, no sé, el dron, la cámara, la lab, las libretas, todo. Y agarré un pedazo de pared con post-its. Digo, yo sé que todo se hace digital, pero a mí me encanta el tema de la papelería de oficina viejito. Sí. O sea, tengo... Si no lo escribo, no me consta. Sí, no, o sea, tengo en mi escritorio una engrapadora. No uso la engrapadora, pero me gusta que le esté la engrapadora en el escritorio. Entonces... empiezo por ahí y empiezo a agarrar los proyectos que yo sabía que a mí me gustaban ya de por sí y empecé a crear contenido sobre esos, ¿no? Y lo que hacía básicamente era, pues, hacía campañas de 2 productos, un ticket caro y un ticket medio. Y de esos 2, el que empezara a jalar más, sobre ese me voy. ¿Para qué? Para tener enfoque. Porque algo que también en tema de asesores, obviamente puedes vender todo y puedes tener un catálogo grande, pero es importante enfocarse en un producto para que puedas realmente vender. Porque si no, vas a estar pichicateando uno de otro y tienes que enfocarte sobre uno fuerte. Oye, me cayó una venta de otro terreno que no es el desarrollo que estoy promocionando. Excelente. Sí. Pero el enfoque es sobre este. Si voy a presentarle a un cliente a hablar, es sobre este. Al menos yo que por la dinámica de la oficina que siempre teníamos, que era de briefings todos los días, pues de repente, pues bueno, hoy no hay que dar briefing, mañana tampoco. Bueno, como que ya tengo ganas de decir algo, ¿no? Bueno, ahí te agarras de los en vivos ahorita de TikTok, de Instagram. Bueno, es mi chance de tengo verborrea adentro. Bueno, bueno, pues lo voy a dar en vivo, que me vea, a ver quién me ve y sacarlo ahí. Como que simplemente pasar esas actividades a los medios digitales, que literalmente es exponenciarlo más. Solo no tienes la retro al mismo nivel. Digo, no es lo mismo gritar solito en el en vivo, viendo el teléfono o a la computadora. Con 50 personas con 50 viéndote. personas y los aplausos y el ruido, no es lo mismo, pero es irte enfocando en eso hasta que eso Y es un tema crezca. de ego, al final de cuentas. Totalmente. Porque la interacción humana, muchas veces cuando tienes un puesto de liderazgo, lo que más te llena de ese puesto de liderazgo es como que, pues, la posición, ¿no? O sea, que la gente te enaltece, te agradece, te sigue. Y digo, obviamente dicen, o la gente pasa mucho que, pues tiene ese puesto porque... Si tiene ese puesto es porque sabe, ¿no? Sí, que a veces, y últimamente pasa mucho que no porque ocupen un puesto alto en una jerarquía, precisamente tienen los conocimientos o las nociones para ocupar ese cargo. Pasa mucho que agarran, reclutan y ponen al que el RH les dijo, este sirve para ese puesto. Que no precisamente tiene las aptitudes para ocupar el puesto. Sí, de hecho ahora como independiente, como por ejemplo, me enclaustré en la casa como mes y medio, casi 2 meses. Entonces ya luego me dije, bueno, ya tengo que salir y contactar a gente, hacer networking, ¿no? Ok. Y empecé a ver presentaciones de diferentes coordinadores. Ya los había visto antes, o sea, gente antes igual estando en la oficina y demás, pero ahorita como que les empecé a poner más foco. Y sí, en efecto, te das cuenta que hay coordinadores que son como, brother, dame chance, yo lo presento y te aseguro que lo presento mejor. Sí. Pero pues sí tiene que ver con eso. Digo, ahí ya depende pues, el proceso de reclutamiento de cada empresa. Pero sí hay mucha gente que sí está en cargos y no necesariamente son los mejores en el cargo. Y es que, te digo, te tiene que gustar el manejo de las personas. Es muy cansado, es muy gratificante también, como decías. Sí hay mucha validación de egocéntrica y todo, pero también hay muchos regalos bonitos, la verdad. Sobre todo cuando... ¿Te pudo ese sentimiento de perder la validación de tantas personas? Creo que no, pero lo que sí de repente extrañas es cuando no estás tan bien, que no te sientes bien y tienes gente que se acerca a ti a darte ese empujoncito otra vez para arriba, como, pues literal, en el caso era como, jefe, que veo que hoy te veo chipilón, ¿qué tienes? Y hoy pues estoy en la casa y pues, digo, obviamente está mi mujer y todo y excelente, digo, Lili, te amo y todo lo que quieras, pero
pero este es el del lado del trabajo, pues. Sí. Y como que es como, no, pues ahorita las ventas no se están dando, siento que fulanito no estoy logrando que tenga el resultado. Y la cohesión de equipo siempre suma. Y la sinergia también. Creo que si el equipo tiene una buena energía, tú puedes llegar bajoneado. Y el equipo te sube. Y te sumas a esa energía y te sube. Sí, totalmente. Y solito, pues, es difícil, ¿no? O sea, hay que aprender a identificar hoy no estoy bien y chance hoy me voy a tomar la mañana porque de nada sirve que yo atienda los leads y no los voy a atender como debe de ser. Entonces, sí, yo creo que la gente da por hecho que ser un asesor independiente es no tener un jefe y no tener que reportar y por eso siempre va a ser mejor. Y no siempre no es bueno ni malo, pero no siempre es lo más fácil. Sí, que la gente piensa que así es. Sí, no, porque te digo, te vuelves tu propio jefe y ahí depende de ti qué tipo de jefe Disciplina. eres. ¿Eres un jefe disciplinado? ¿Eres un jefe laxo? ¿Eres un jefe huevón? Y justo ahí se refleja, pero si te vuelves asesor independiente, la verdad es que también es la mejor oportunidad que tienes para ver quién realmente eres. Ahí se va a ver de qué pie cojeas, qué tela tan buena tienes o qué tela tan mala tienes. Sí, y a lo mejor la prueba si dices, yo no soy tan disciplinado para ser un asesor independiente, pero sí soy muy disciplinado cuando pertenezco a una estructura, cuando tengo que reportar resultados, cuando tengo pues un control y tengo que llevar un seguimiento que me dictan, porque sé que esa presión me ayuda a sumarme a la sinergia. Y solito no, y es súper válido. O sea, mucha gente y muchos asesores en la industria, sobre todo, han estado en inmobiliarias, se salen con la idea de que ser independientes va a ser mucho más fácil y al final de cuentas se dan cuenta que no es así y que sí, pues ser independiente tiene muchísima más responsabilidad contigo mismo que ser parte de una estructura, porque pues si eres tú, dependes de ti, y si eres parte de una estructura, pues probablemente el equipo te puede echar mano, o si hoy, este mes, somos parte de un equipo y Rods no tuvo ventas, pero yo tuve 3, bueno, el equipo sobrevivió, ¿no? Pero si Rods es independiente y no tuvo una venta... Sí, ya te afecta directamente. Claro. Sí, tiene sus beneficios, al menos yo puntualmente, al tener la oficina y también estar a cargo del equipo, pues sí está padre el lado de... Bueno, este mes que hay que pagar, renta de la casa, luz y agua, ya está. No hay otra cosa más, pero teniendo la oficina, oye, es la luz, es la renta, las nóminas, hay que completar, también es un estrés y es un estrés que quien carga también la oficina es pesado. Como teniendo la oficina también es pesado. Igual hay quien abre la oficina o abre una inmobiliaria pensando que es sencillo y no, brother, sí. También es una chinga fuerte. Tiene mieles sabrosas, pero también tiene chingas muy fuertes. Muy fuertes. ¿Cómo fue? O sea, platícanos un poquito, ¿cuánto fue el número más grande de personas que llegaste a tener a tu cargo? ¿Y cómo has manejado tú en estos años de experiencia la rotación de personas? Porque creo que sobre todo en esta industria es algo... Sí, brutal. O sea, yo veo inmobiliarias que un día llego y son 5 y al otro día llego y son 8 y luego son 3 y luego son 20 y luego son 2. Entonces, creo que la rotación de personal en esta industria es de las que más se da. ¿Y cómo lo manejabas tú en tus equipos? Pues, por ejemplo, creo que el número de personas más grandes sí fue en JR, que pues en el punto que a lo mejor me llegó a ver, que habrían unos 70 asesores, entre asesores y nómina. Sí. Creo que fue el más grande. Yo en AR creo que lo más que tuve fueron 25 personas entre nómina y asesores, que fue como el número más grande. Que yo prefiero un número más chico, sobre todo por el control, porque luego se te pasa algunos, o sea, como las escuelas privadas contra las de gobierno. Las de gobierno de repente hay 2, 3 chamacos a los que ni los conozco. Sí. O sea, literal, ni los conozco. Y al tener un grupo más pequeño hay mayor capacidad de conocerlos, de saber, oye, qué tan entrenado está. Y cuando pues en JR tenía a lo mejor varios a cargo, pues sí llega un punto en el que, oye, fulanito, brother, ni sé nada es más, ni sé cómo se llama. Sí, lo ubico nada más de que lo veo en el briefing, pero después de eso, en el resto del día no lo ubico. Pero pasa eso. Es más, para mí personalmente es mejor tener un equipo más pequeño, mejor concentrado y das hasta mejor atención. Y hasta se crea creo que una dinámica de equipo más bonita. O tienes que tener la capacidad de poder liderar un equipo más grande. Claro, y también de dejar ir a los elementos que no están aportando para que no afecten la dinámica del equipo. Creo que es súper importante. Que eso también pues se suma a la rotación de personal. No solo es los que voluntariamente se van, es los que por resultados, por dinámica, por actitud, por cualquier cosa ya no están sumando al equipo. Saberlos dejar ir pues rápido. Creo que es igual vital en el proceso de las inmobiliarias y de los equipos. Sí, no, en la rotación de personal, por ejemplo, sí es... A veces
hay personas que sí sacas porque no están teniendo el número de ventas. Pero hay personas, al menos siempre lo valorábamos nosotros, y yo también valoraba esa parte, que hay gente que no puntualmente está teniendo el resultado, pero sí está haciendo las cosas, sí hace las llamadas, llega temprano y le busca. A eso les das atención muchas veces, o sea, les das como un espacio aparte, justo porque ves que la persona pues se la está rifando, está buscando el cómo, sí hace sus llamadas, le invierte a sus campañas. Siempre es importante apoyar a esas personas porque simplemente se les tarda más en dar el resultado. Y hay gente que a veces le tomó muchísimo tiempo, pero cuando empezó a dar resultados, empezó a dar muy buenos resultados. Había una asesora, de hecho, en JR que creo que tardó 1 año en vender. Mientras tengas tú como empresa la solvencia para sostenerlo, a todo dar. Porque si no la tienes, pues con la pena y con todo el cariño del alma habrá que darle de baja. Pero, por ejemplo, a veces hay personas que tal vez no es la mejor vendedora o vende cada 2 meses, pero suma al equipo, su actitud suma, integra a la gente. A veces sí vale la pena conservarlos. Ahora, es más, vale más la pena conservar a una persona así que no tiene los mejores resultados y te suma en actitud que tener una persona que sí te genera ventas, pero tiene mala actitud. Totalmente. Por muy buen vendedor que sea, te termina infectando a otras personas. Y ese es terrible porque en números te duele tener que quitarlo de la ecuación porque te está sumando y te trae ventas. Pero ahí es donde hay que ser como con pincitas. Eso siempre me quedo de Chepe que decía, los ahorros con pincitas. Que es como saber manejarlos para a veces, no sé, a veces subíamos de repente el mejor vendedor de gerente y no necesariamente el gerente es el mejor vendedor y el mejor vendedor no necesariamente es buen gerente. Entonces ahí es como también saberlos colocar en una estructura. Yo les decía, en AR yo los manejaba como los black brokers, que eran gente que no dirigían gente, pero son un modelo a seguir. Vean cómo se mueve, cómo prospecta, cómo trata a los clientes. Porque eran buenos en trabajo individual, no siempre en trabajo en equipo, ¿no? Exacto. Y esos los puedes utilizar así, pero tienes que saber manejarlos, cuidarles su ego, darles su espacio, que se sientan reconocidos, pero tú no te juntes con el grupo. No sé si has visto, hay unos peces que te venden en peceras individuales, que es el pez beta. Así. O sea, este brother es para que esté solo. Dale su piscinita solo y ahí déjalo. Y nada más enséñaselo a la gente. Es un modelo a seguir de resultados, pero no le hablen. Déjenlo solito. Sí, es lobo solitario. Trabaja bien solo, no tiene una buena dinámica en equipo. Que al final de cuentas, si la inmobiliaria funciona con modelos de equipos, chispas, va a estar complicado saber cómo acomodarlo. Sí, tiene que ver también con cómo quieres tú manejar pues la empresa, ¿no? Pero sí son viables. En la rotación sí hay muchísima rotación. Asesores que entraban y volvían, asesores que de repente veías en una inmobiliaria, la siguiente semana estaban en otra, y la siguiente semana estaban en otra. O sea, pero pues ahí ya es de la persona, ya tú decides abrirle la puerta otra vez o no. Claro. En alguna ocasión, por ejemplo, pues nosotros llegamos a capacitar mucha gente. Yo recuerdo una vez fui a un evento de un lanzamiento de un desarrollo. Fui nada más de oyente para ver competencia y ver cómo estaba el show. Y recuerdo ver diferentes mesas, ¿no? Ya ves que hacen los eventos, ponen las mesas, el brunch y demás. Y recuerdo que sí, en esta mesa eran ex asesores de AR, ex de JR, ex de acá. Del 100% de las mesas, el 70% era gente que habíamos entrenado. Y ahí también te das cuenta que, oye, es que son cosas que yo como líder, si requiero saber entender cómo manejar a esta persona aun cuando se va, que me pueda producir. Por eso te digo, yo requiero seguir creciendo porque a lo mejor en ese momento, pues ya no te voy a ofrecer inmobiliaria, pero si escalo al punto de desarrollador, podría ser una alianza que trabaje conmigo. Claro. Pero hay que cuidar la relación para que no se fracturen y pues dejes nada más hijitos regados por ahí por el mundo, porque luego literalmente pues los entrenaste para que le chamben a la competencia. Sí. Las relaciones lo son todo en este negocio, cada vez me queda más claro. Sí, completamente. Rods, platícanos antes de dar cierre por acá. ¿En qué punto de tu experiencia inmobiliaria, de tu carrera inmobiliaria, dijiste las redes sociales son vitales para mi proceso, vitales para la inmobiliaria y vitales para Rods como asesor independiente? Pues creo que empecé con el tema de redes sociales cuando estaba desde gira en el IEM, muy poco. Pero creo que no era un tema tan común en ese momento, era poco visto. Raro. Era raro. YouTube en ese momento, no era Reels ni nada por el estilo. Nada. Creo que el fuerte de TikTok, si no estoy mal, fue en pandemia. Pero creo que cuando empiezan a llegar los clientes por redes sociales o empiezan a preguntar por redes sociales es cuando le pongo el foco. Porque lo hacía, pero muy esporádico. Pero cuando empiezan a llegar clientes por ahí es donde, oye, sí, hay que hacer esto. O sea, hay que sumarle a esto. Creo que mi red social en donde he tenido como un poquito más de... Incluso más que clientes, donde hicimos muy buen reclutamiento de asesores en línea en su momento, fue mediante TikTok y que es el tema de
digo, crear contenido, subirlo, darle continuidad, porque igual si no le das continuidad, Sí, claro. el público digital te castiga mucho no dar continuidad. Entonces, creo que fue cuando empecé a ver resultados, cuando empecé a ver los primeros clientes, asesores y gente que llegaba por ese canal. Oye, a esto hay que invertirle, hay que darle su tiempo. Seguidores no es igual a ventas. Totalmente. Sí, o sea, likes no es igual a ventas. Es la gente que llega a preguntar, mucha ni siquiera te sigue. Sí, O sí, te sí. ve como escondidas, no sé cómo, o sea, es como si estuvieran escondidas. Lo ves hasta en las métricas de que de tus vistas, no sé, del 100%, 70 son de gente que no te sigue y el 30 de quien sí te sigue, Sí. ¿no? Y te das cuenta que ese 70 es más importante y aunque no te siga, tienes que seguirle hablando a él. Pero cuando yo empecé a ver resultados de ahí es cuando dije, ¿sabes qué? Aquí hay que seguirle exprimiendo porque funciona. Que justo ese día se lo platicaba con Josh, nuestro productor. Josh. Que por ejemplo, había un amigo que me decía, es que yo tengo 10,000 seguidores y tú tienes, creo que 3,000 algo, o sea, no sé, ciérralo, 4,000, ¿no? Y yo le decía, sí, pero ve el tipo de contenido que tú tienes y ve el tipo de contenido que yo tengo. Tú tienes 10,000 seguidores que a mí no me interesan. Y me decía, ¿cómo no te va a interesar tener más seguidores? Sí me interesa tener más, pero siempre y cuando sean el tipo de audiencia que yo estoy buscando. Porque puedes tener 10,000 asesores de Juanito Pérez que entró y vio una frase que te gustó y te siguió, que difícilmente a mí me sirva, porque yo estoy muy enfocada en que mis redes sociales, de Más que una asesora, son para hablarle a un público específico que somos nosotros, asesores inmobiliarios, desarrolladores, brokers, inmobiliarias. Entonces, por ejemplo, nada me serviría tener 10,000 seguidores si es Juanito Pérez, que es contador y trabaja de 8 a 5 de la tarde, porque no me va a contribuir al tipo de audiencia que yo estoy buscando. O sea, yo sé que de mis 4,000 seguidores, probablemente el 80% es gente que le interesa el contenido que estoy haciendo y que probablemente me vaya a generar una interacción que yo estoy buscando, que sería tener alianzas, asesores o demás. Entonces, no se dejen tanto llevar como por el número de seguidores, sino más bien por la calidad de los seguidores que tienes. Y eso lo vas aprendiendo. Sí, pues, con la marcha. Con la marcha. Sí, no, completamente. Y como dices, el tipo de audiencia. Porque al menos yo, por ejemplo, yo sí le hablo al cliente, pero sí tengo mucho asesor. Sí. Digo, no está mal, está cool que tenga el seguidor, pero oye, yo ocupo al cliente. Claro. O sea, no es que tú no, está padre, pues, pero ocupo al cliente. Pero sí, justamente digo, en tu caso, por el tema de las alianzas y demás, el asesor es el target por completo. Pero sí, es justamente, o sea, lo que pasa es que los seguidores te dan como un visto bueno. La gente entra y ve, tiene muchos seguidores, es confiable. Sí. Que realmente no lo es, no tiene nada que ver, pero es un punto de vista que funciona. Es como vestirse bien. Sí. O sea, vestirte bien te hace quedar mejor, pero no por eso necesariamente la persona sabe. Puede venir Claro. un pelechoso, pero oye, brother, ese es el que tiene el conocimiento. Parece tiene que ver que con sabe. eso. Exactamente. Tiene que ver con eso, pero sí, el tema de redes es... O sea, funciona porque funciona. Lleva su tiempo, pero funciona. Y es la mejor manera, es algo orgánico que te queda a ti, sobre todo si es orgánico. Y es una plantita que hay que regar todos los días, constantemente, y sí con calidad, porque no es lo mismo basura que contenido de calidad para cultivar verdaderamente lo que estás buscando en redes. Sí, es correcto, es correcto. Rods, antes de irnos y de despedirnos de nuestra audiencia, quiero que me platiques o que me des tus consejos para esas personas que están pues nadando en la industria, que todavía no se han decidido si quieren ser parte de una sociedad, como tú fuiste parte de 4 socios, si quieren ser dueño de inmobiliaria y asumir el riesgo de que en algún momento puede llegar a pasar eso de no está jalando, lo voy a cerrar. Si quieren ser parte de una pues proyecto más grande con muchísima gente, o si quieren ser un asesor inmobiliario, ¿qué es lo que te ha hecho a ti hasta el día de hoy decir, hoy soy asesor inmobiliario, estoy conforme con mi trabajo, tengo la experiencia, ya hiciste un poco de todo? Entonces, danos unos consejos para nuestros asesores que están ahí como que buscando en dónde embonan y cómo quieren pues continuar con su trabajo en la industria inmobiliaria, pero aún no encuentran ese lugar al que pertenecen. Ya. Creo que tiene mucho que ver con hacerte la pregunta más, o sea, más sencilla y más complicada de alguna manera, que es el qué quieres, no solo en la industria, sino qué quieres en tu vida. O sea, qué quieres hacer. A partir de ahí puedes elegir uno de los 3 caminos, como decía Majo, o pertenecer a una empresa, o hacer tu empresa, o hacerte tú independiente.
Porque basándote en qué quieres como vida, no sé, de pareja, hijos, lo que sea que quieras para ti, vas a poder escoger qué modelo. Los 3 modelos se adaptan, pero igual que veas cuáles son tus capacidades reales y ser realista con eso, porque a lo mejor quieres dirigir un equipo, pero si no tienes realmente lo que se requiere para dirigir un equipo, probablemente puedas ser una marca personal, individual, un agente libre que haga muy buen trabajo y que te apalanques, eso sí, a fuerzas del tema digital. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que vas a poder exponenciar tu trabajo. Tienes un número limitado de personas que puedes atender diario, pero puedes trabajar en bots, en inteligencia artificial, lo que sea para hacerlo, y vas a tener que pagar un precio. Cada uno tiene un precio. O puedes elegir hacer la empresa, ¿sí? O pertenecer a una, y también darte cuenta que pertenecer a una empresa también es increíble, la verdad. Hay camaradería, existe espacios, existe una estructura. Hoy en día, por ejemplo, pertenecer a una estructura, brother, te ahorras luz, te ahorras agua, te ahorras café, aprendes muchísimo. Y también es aprender de eso. Es qué es lo que quieres y qué lugar te gusta ocupar y qué aptitudes tienes realmente para ocupar. Y a partir de ahí pulirlas. Que simplemente vayas encaminado basado en lo que en cuestiones de vida quieres para ti. Y posteriormente cualquiera de los 3 caminos, los 3 funcionan. No hay un camino que funcione más que otro. Es simplemente ver qué quieres tú, qué aptitudes tienes y empezar a trabajar las aptitudes que vayan con el sentido de vida que quieres llevar, porque es como las carreras. Oye, soy arquitecto, soy mercadólogo, soy electricista, soy doctor, todas las carreras dejan. No es... Mi mamá decía alguna frase que me decía mucho. Dinero en manos de pobre, pobre dinero, porque no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con quién maneja el dinero. Exactamente. Entonces, a partir de quién eres es más sencillo. El trabajo emocional en general es muy importante, te ayuda a dirigirte de mejor manera. Tiene que ser un trabajo más de introspección para saber realmente qué es lo que quieres y sobre todo ser realista contigo mismo. O sea, si tú sabes que no tienes la disciplina para ser un asesor independiente, no es por ahí. Si tú sabes que no tienes el carácter para trabajar en equipo, no va a ser en una inmobiliaria. Y si tú sabes que no tienes las capacidades o las aptitudes y actitudes para ser líder y llevar gente contigo porque ya va a haber personas que dependen de ti, pues ser realista y tomar en base a eso decisiones y siempre siendo realistas con nosotros mismos y no hacernos otras ideas. Sí, exacto. Y el rubro es muy generoso, entonces en cualquiera de las 3 vas a ganar buen dinero. O sea, no hay... Si el tema es el dinero, créeme que no es tema en ninguna de las 3 decisiones. En las 3 vas a ganar Y es una buena dinero. Motivación, pero no debería ser determinante. Exacto. O sea, es una buena motivación, pero no debe ser el fin. Porque si es el fin, el dinero es el nivel de emoción más básico en que moverte y no jala por ahí. No jala por ahí. Mi Rots, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que lo digo cada episodio, pero de verdad, si nos dejan, siento que podríamos estar aquí platicando horas de las horas de la vida. Me encanta ver cómo podemos seguir trabajando juntos siempre. Eres súper abierto para platicarnos toda tu experiencia y así. Creo que es muy valioso también que la gente vea, pues que no todo es miel sobre hojuelas y que a veces toca caerse, tropezarse, irse al hueco y toca salir y con la mejor actitud. Y creo que eres un gran ejemplo de cómo se puede hacer un poco de todo y siempre viendo como el lado bueno de las cosas y llevar pues esa experiencia hoy en día a lo que estás trabajando, que te llena, te gusta y que sigas en el rubro. Siento que es algo muy valioso que la gente pues necesita ver, ¿no? Como hay de todo en esta viña del Señor y nos toca pues identificar qué es lo que queremos para nosotros y pues pelear por lo que nosotros queremos. Completamente. Muchísimas gracias, Majo, también por el espacio. Está increíble lo que estás haciendo. Es tu 3ª temporada, si no estoy mal. La neta, sí. Qué chingón. Y el tema de la continuidad en esto es increíble. Sí, la verdad es una disciplina. Y pues gracias a ti por estar con nosotros y sumar a esta temporada. Gracias, Majito. Pues este fue nuestro 5º episodio de Más que un Podcast, nuestra 3ª temporada. Si quieren ver un poquito más de contexto, vean nuestro episodio anterior que fue con Irwin y Pedrero, que también nos platican un poquito pues de todo ese viaje que tuvieron estos amigos para hacer sus inmobiliarias. La verdad es que ha sido pues muy interesante conocer las historias de cada uno de nuestros invitados, sobre todo de la experiencia y lo que han aportado pues a la industria inmobiliaria. Es muy valioso los consejos que nos han dejado y pues no se pierdan nuestro próximo episodio de Más que un Podcast y no olviden seguir a nuestro invitado en sus redes sociales que son @soyrots en Instagram y @Titán Inmobiliario en TikTok. Ya lo saben, nos vemos en un siguiente episodio.